Fue en enero del año 2001, cuando mi primo Isaac regresó de los Estados Unidos. Él volvió porque lo deportaron junto a otro grupo de inmigrantes que se habían ido a trabajar a Estados Unidos y que eran del mismo rancho donde vivíamos. Sin embargo, Isaac, al no haber regresado con dinero, mi tía Cata no le quiso dar asilo en su casa, porque ella había gastado mucho dinero en pagarle al pollero y al coyote para que lograran cruzar a Isaac para el otro lado. Para mi tía Cata, Isaac era un fracasado. Él nunca había hecho nada de su vida y nunca haría nada, así que ya no lo quería en su casa. Como mi primo Isaac y yo siempre nos llevamos muy bien, y aparte yo le debía un favor muy grande, no me quedó más que darle asilo en mi casa, nomás en lo que él agarraba trabajo y se podía ir. El detalle es que yo estaba casado con Susana, y ella no le hizo buena cara al hecho de que Isaac llegara a invadir nuestra privacidad. Además ya teníamos 2 hijos, y sería muy incómodo el darle un espacio a Isaac en nuestra pequeña casita. Aún así, y con el pleito que me aventé con Susana, mi esposa, Isaac terminó quedándose con nosotros a vivir. Como yo salía todos los días y casi todo el día a trabajar a la siembra, Isaac se quedaba en la casa a ayudarle a Susana con las cosas del quehacer o tareas que de repente llegaban a ser pesadas. Yo no los veía en casi todo el día, porque yo llegaba a media tarde a comer a la casa de mi mamá, la cual me quedaba cerca del campo de siembra. Y ya por eso de las 6 de la tarde me iba para mi casa. El que yo visitara a mi mamá para comer y que no comiera en mi propia casa le molestaba mucho a Susana. Ella y mi mamá estaban peleadas y no se hablaban. La razón es que en mi casa decían que Susana me había hecho un trabajo para amarrarme, porque según mi madre, Susana le hacía a la brujería, y así había conseguido tener a varios de sus novios que se le conocieron en el pueblo. Se dice que les hacía amarres, pero eso no era lo peor, porque varios de ellos se pusieron bien malos cuando la dejaron, y uno de ellos sí se murió, pero ni cómo hacerle justicia a esas muertes que parecen ser de causas naturales, y de esa muerte todos le echaban la culpa a Susana. Aún así, cuando yo la conocí, ella era muy buena persona. Yo no me creía todas las habladurías que la gente decía de ella, pues Susana me parecía muy noble, muy bonita. Tenía unos ojos miel que me volvían loco y una mirada tan cautivante y casi celestial. Cuando ella me dio el sí y nos casamos, todo comenzó a ir muy bien. Teníamos comida, techo y tuvimos 2 hijos, pero con la llegada de mi primo Isaac, las cosas cambiaron muchísimo. Para empezar, Isaac y Susana se comenzaron a comportar de una manera muy rara. Se hicieron muy buenos amigos, y en ocasiones que yo llegaba de trabajar y los encontraba platicando, al acercarme yo, cambiaban el tema, como si quisieran ocultarme algo. No le di importancia porque sabía que Isaac era tímido. Además de eso, Isaac de pronto comenzó a tener dinero. Yo no sé de dónde lo sacaba, pero él comenzó a comprarse ropa, cosas. Se compró una camioneta, y cada día después de que yo salía a trabajar, él también se iba en ratos, o a veces salía por la noche sin avisarnos. Algo definitivamente no andaba bien con él, y lo peor de todo es que no se iba de la casa. Al contrario, comenzó a comprar cosas, muebles nuevos, supuestamente en agradecimiento de haberle dado hospedaje. Él remodeló el baño, la cocina, y le compraba juguetes a los niños. Y todo eso me hacía sentirme incómodo. Me daba culpa correrlo de la casa y pedirle que se rentara una para él o que se comprara otra definitivamente. Ya no tenía cara para pedirle que se fuera. Y a Susana ni pena le daba. Ella estaba bien contenta de que Isaac estuviera haciendo todas esas cosas. Susana me pedía que no lo corriera, que Isaac era bueno y que nos vendría bien tenerlo en la casa. Pero yo ya me sentía muy invadido por Isaac, así que en algún momento se lo tenía que pedir. Un día me encontraba trabajando en la siembra, y la verdad es que me ganó el hartazgo, y le avisé al patrón que regresaría en 2 horas porque me sentía mal. Me fui directo para mi casa, me subí a mi carrito y comencé a darle. Iba yo muy decidido a toda velocidad, y mi carrito levantaba el polvo de la terracería de lo rápido que daba.
Cuando llegué a mi casa, entré. Había un silencio, pues los niños estaban en la escuela. Sin embargo, noté que la camioneta de Isaac estaba afuera estacionada. Noté eso como normal. Sin embargo, de normal no tenía nada. Pues al ir caminando por la sala, comencé a escuchar sonidos que provenían de la habitación de Isaac. Sonidos que me helaron la sangre y atravesaban mi corazón como cuchillos afilados. Caminé suavemente para no hacer ruido, y escuchaba yo la voz de Susana que con sonidos placenteros me hacía darme cuenta que ella e Isaac estaban teniendo un encuentro romántico. Y lo peor de todo es que Susana lo disfrutaba bastante. Lo disfrutaba tanto como hace mucho ella y yo no lo hacíamos. Sin pensarlo, les abrí la puerta, y efectivamente encontré a Isaac arriba de mi esposa, haciéndole el acto que por muchas semanas Susana se había negado a hacer conmigo. Ahí estaba la razón. Isaac era el culpable. Maldito traidor. La furia me invadió y comencé a gritarles. Luego me le fui a Isaac a golpes hasta que lo dejé sangrando y en muy mal estado. Susana, para separarnos, me pegaba con un palo. Ella me rogaba que lo dejara en paz. Así lo hice. Tampoco quería meterme en problemas con la ley. No tenía caso. Isaac para mí no era más que un maldito gusano. Tomé mis cosas y me largué de mi propia casa. Bueno, Susana me corrió. Maldita loca. Ella fue quien me traicionó y yo me tuve que largar. Pero eso me pasó por estúpido de haber puesto la casa y las cosas a su nombre. Así me di cuenta que Isaac le estaba invirtiendo a la casa, porque seguro se querían deshacer de mí y llevar así una vida juntos conmigo muy lejos. Isaac y mi esposa ya lo tenían bien planeado. Me fui de la casa para vivir de nuevo con mi mamá, y Susana me amenazó de que pagaría muy caro el que yo golpeara a Isaac de tal manera. Yo tomé sus amenazas como puras patrañas, pero en realidad, Susana nunca reconoció su culpa. Ella faltó a los valores de nuestro matrimonio, y aparte de eso, no me dejaba ver a mis hijos. Pero había algo que era todavía mucho peor, pues yo empecé a ponerme muy mal. Me sentía débil, sin ganas de nada, y luego me daban unos dolores en el estómago tan fuertes que yo me retorcía. Tenía pesadillas con demonios y me sentía yo muy angustiado y asustado porque en el rancho no había médicos. Había que salir 2 horas en carretera hasta la ciudad. Además, yo no tenía dinero para pagar un médico. Yo me había quedado sin nada. Los ahorros se los quedó Susana en la casa, y yo no podía entrar a recoger ese dinero porque Susana cambió las chapas y no tenía yo manera de entrar. Lo que más me daba coraje es ver a Isaac entrar y salir de mi casa como si nada. También el saber que se acostaba con mi esposa y que ahora él fingía ser el padrastro de mis hijos. Isaac me lo robó todo y yo lo odiaba, pero no podía tomar venganza porque no tenía fuerzas. Me sentía terrible. De tan mal que estaba, mi mamá me decía que Susana me había embrujado, tal y como lo había hecho con los demás novios que tuvo y que la abandonaron. Yo no quería creer en eso, pero no me quedó de otra que aceptar que mi mamá me llevara con una bruja, la cual vivía en el rancho y que se le conocía bien, porque sobaba y hacía limpias. Las personas del lugar confiaban mucho en ella. Un domingo por la mañana, mi mamá me llevó a casa de esa bruja. Doña Panchita le decían. Ella cuando nos recibió me vio tan mal que me dijo: «Ándele, pásenlo rápido, porque a este no le queda mucho tiempo». Sus palabras me asustaron demasiado. No hubo que contarle mucho a doña Panchita. Ella sabía bien lo que estaba pasando y sobre todo sabía cómo ayudarme. Sus ayudantes me acostaron en una cama vieja que parecía de piedra. Doña Panchita me preparó un brebaje que sabía horrible. Casi podría decir que sabía a heces fecales de perro, y pese al horrible sabor, no me quedó más que beberlo. Ella me dejó acostado un rato, mientras me limpiaba con pirul y me pasaba un huevo con varios padres nuestros y demás oraciones que no sabía yo lo que decían. Un rato después, doña Panchita se untó algo pegajoso en las manos, descubrió mi abdomen y comenzó a sobarme la panza. Había zonas donde al hacerme presión
Yo sentía que me clavaban una varilla metálica que me atravesaba. Era terrible el dolor. Y doña Panchita movía y movía las manos y apretaba mi abdomen. No te muevas, mijo, ya casi viene. Te va a doler mucho, pero vas a estar bien. En eso, con una presión mayor, sentí muchas ganas de vomitar. Me senté y me arrimaron una cubeta sobre la cual vomité y pude ver cómo de mi boca salieron 2 lombrices largas y negras, como de 20 centímetros de largo, las cuales se movían entre la pestilencia de la cubeta. La escena me aterró demasiado, al punto que casi me desmayo. Yo estaba completamente convaleciente mientras escuchaba la voz de doña Panchita que me decía: «Fue tu esposa, mijo. Ella te quiere muerto. Yo la conozco. Esa Susana a todos los embruja. También embrujó a tu primo Isaac, por eso lo trae todo menso. Yo lo conozco, y él no te hubiera traicionado, pero tu mujer metió la pata y lo tiene bien amarrado. ¿No te parece que ya es hora de ponerle un alto? Si tú quieres le podemos regresar el mal, porque mira, si tú no hubieras venido conmigo, tú te hubieras muerto, y tu esposa se hubiera quedado bien campante con aquel hombre». Yo me sentía fatal, pero alcancé a escuchar perfectamente lo que Panchita me decía, y con el coraje que yo sentía, acepté que se le regresara su brujería. «Nomás dígame qué hay que hacer, Panchita», le dije con mi voz cansada. Doña Panchita me dijo que era necesario ir a un árbol de pirul que se encontraba a la orilla del río, porque ella sabía que Susana ahí enterraba los trabajos de sus víctimas. Panchita me dijo que sería imposible encontrar el punto exacto donde estaba el trabajo que se me hizo, pero me entregó en un morral negro las lombrices que vomité, y me pidió que las llevara a donde estaba el pirul y enterrara el morral, y también me dio un agua trabajada para que remojara la tierra donde enterraría yo aquel trabajo. También me dijo que eso sería mi parte, ya ella se encargaría de hacer el resto. Cuando Panchita me despidió, me pidió que hasta que me recuperara le pagara. Por ahora sí estaría bien. Yo hice lo que ella me pidió al pie de la letra. No me salté ningún paso. Después me fui a mi casa a reposar un poco, porque me sentía bien fregado. Pasaron los días y en efecto fui mejorando. Gracias a los trabajos de Panchita me pude curar y pude regresar a trabajar. Yo solo esperaba con ansias que Susana recibiera su merecido. Era cosa de tiempo. Confirmé que doña Panchita tenía razón. Susana era una bruja y todo se le iba a regresar, pues meses después, Susana salió embarazada de Isaac. Sin embargo, su embarazo no pudo culminar, pues ella se puso muy pero muy mala. Nadie sabía qué tenía. Ella se enflacó y no paraba de vomitar, ni se podía levantar de la cama. A ella le estaba pasando lo mismo que a mí, y ni doña Panchita la quiso ayudar, pues cuando Susana fue a visitarla, doña Panchita le dijo claramente que eso era su karma. Al verla así de mal y sin un remedio, Isaac la dejó, y antes de que llegara la mamá de Susana desde otro rancho a cuidarla, el mal terminó de acabar con la vida de mi antigua esposa. Ella perdió la vida en condiciones horribles. A mí me tocó ver su cadáver, flaco y seco, con un abultamiento en el vientre donde se murió con todo y el niño adentro. A mí me tocó responder por ella para llevarla a enterrar, pues en el rancho no tenía ella familiares. Fue muy triste que terminara así de feo, sin embargo ella se lo buscó. Con eso pude regresar a mi casa con mis hijos, por fin pude volver a ser feliz. Del imbécil de Isaac supe que lo mataron. Él andaba metido con cosas chuecas, y supe también que todo el dineral que estaba ganando lo obtenía de vender ganado robado. Lástima que le salió uno más listo que él, y lo traicionó dándole 5 tiros por la espalda para bajarle una feria que se habían ganado de una tratada. Así es como Susana e Isaac pagaron por sus males. La vida les dio un horrible final, el final que merecían. Yo con el tiempo me casé de nuevo y vivo feliz, en el mismo rancho y trabajando en las mismas tierras. Ahora disfruto al máximo mi vida y le doy lo mejor a mis hijos. Solo queda en el recuerdo toda la pesadilla que fue vivir al lado de Susana, la bruja.
A mí me encantaba regresar de la universidad en mi auto, que recién acababa de comprar con mis ahorros de casi 2 años. Era un auto de segunda mano, pero para mí era lo mejor. Esa sensación de poder lograr algo grande es incomparable. Aquella tarde yo llegaba a mi casa en mi Chevrolet. Me estacioné afuera del jardín y apagué el estéreo en el que sonaba la sinfonía de destrucción de la banda Megadeth. Yo estaba en mis mejores años. Estaba joven, me gustaba hacer ejercicio, practicar guitarra en ratos libres, ir a la universidad y por las noches de fin de semana trabajaba como bartender, donde me ganaba buenas propinas, pues la vida me regaló el talento de preparar buenas bebidas y también un poco para beberlas. Cuando entré a la casa, yo estaba un poco nervioso, porque me incomodaba un poco el hecho de que mi padre se había vuelto a casar tras la muerte de mi mamá. Ella falleció un par de años atrás a causa de una extraña enfermedad, y mi padre no le costó nada comenzar a andar picando flor aquí y allá. No era un secreto que entre él y mi madre ya no había mucho cariño. Aun con la enfermedad de mi mamá en fase avanzada, ellos peleaban mucho. Por eso creo que mi madre ya está descansando en paz, lejos de mi padre. Araceli se llamaba la loca con la que mi papá rehizo su vida. A mi hermano el mayor y a mí nos parecía una mujer que no estaba bien de la cabeza. Ella tenía 37 años y era 15 años más joven que mi papá. No sé qué le vio ella a mi padre, porque en realidad no éramos ricos. Vivíamos en un barrio pobre. Mi papá era un neurótico, pero creo que la unión de ellos se dio por la química que tenían como amantes, pues mi padre se sentía un galán como Andrés García. Incluso creo que hasta se parecen mucho físicamente. Además de eso, Araceli tenía el aspecto de una bruja. Y no lo digo nomás porque sí, es que descaradamente ella en su habitación tenía una imagen de una especie de demonio al que le ponía a su veladora y a veces le rezaba. Mi papá le toleraba esas cosas. Yo creo que él sentía que Araceli ya era su último tren y tenía miedo de quedarse solo. Él era un tipo raro de entender, porque podía estar con una mujer, pero engañarla fácilmente. Y como decía, me incomodaba mucho ver a Araceli en la casa cada vez que yo llegaba de la universidad, porque ella siempre estaba de mal humor y no se le podía ni ver a los ojos, porque explotaba, y mi papá no le decía nada, al contrario la defendía. El día que yo llegué me metí de inmediato a mi cuarto, a realizar las tareas porque era viernes y debía ir a trabajar al bar. Así que me di prisa y llegadas las 7 de la noche, me arreglé para salir. La noche en el bar transcurrió de manera normal y volví a casa a eso de las 4 de la madrugada. Me llamó la atención que las luces de la habitación de mi padre y Araceli estaban encendidas. Ellos seguro estaban despiertos. Cuando entré me dirigí hacia mi habitación. Pude escuchar tras la puerta que mi papá y Araceli discutían. Ella le reclamaba que le había descubierto un amante a mi papá, cosa que éste negaba. No era de sorprenderse que mi papá hubiera hecho eso, así que estoy seguro que Araceli tenía razón. Pero en fin, Araceli ya lo conocía así, porque ella fue en algún momento la amante de mi papá antes de que mi mamá muriera. Así que al ser ahora ella la esposa oficial, la vacante de amante estaba disponible, y mi padre no tardaría en llenar ese hueco. Al final mi padre no aceptó su culpa, y se dispusieron a dormir. Yo escuché toda la alegata y me dormí cuando ellos terminaron de pelear. A partir de ahí muchas cosas cambiaron en la casa. Araceli y mi papá tuvieron una relación más fría y distante. Era cosa de tiempo para que se divorciaran. Hubo algo que se me hizo completamente extraño. Araceli cada mañana o a media tarde que yo llegaba, se portaba muy amable. Ella me preparaba mis almuerzos y mis comidas, y a veces que yo regresaba de trabajar los fines de semana, me dejaba algún recipiente con comida, ya listo para que yo solo lo metiera al microondas, y muchas veces hasta postre me dejaba. No había razón aparente para que su actitud cambiara así tan de repente. De un momento a otro se volvió muy maternal conmigo. Ella pasaba más rato encerrada en su cuarto cuando mi papá no estaba, y un par de ocasiones la llegué a escuchar hablando sola. Parecía que rezaba o algo así, y como en la casa la teníamos tachada de bruja, supusimos que le rezaba a la imagen del demonio que tenía en la pared.
Así que mejor traté de ignorar esas cosas y dejar que ella se hundiera en sus locuras. Pasaron los días y yo estaba asustado y nervioso, porque por una extraña razón, cada noche padecía de un fuerte insomnio que me tenía muy preocupado. Lo peor de todo es que la causa de ese insomnio tenía nombre y apellido: Araceli Gómez, mi madrastra. En mi cabeza pasaban infinidad de pensamientos indeseables que ya yo no podía evitar porque me ponía mal. El deseo que yo sentía por mi madrastra era cada vez mayor, y no entendía yo por qué había nacido ese sentimiento, si realmente Araceli siempre me había caído muy mal. Una noche que Araceli y mi papá pelearon, este se fue a dormir quizá a la casa de su amante. Escuché claramente cómo él encendió el auto y se largó. Araceli lloraba encerrada en su cuarto, pero de pronto hubo un silencio abrumador. Después escuché rechinar con sigilo la puerta de mi habitación, como si alguien la abriera. Cuando volteé noté que era Araceli. Se había vestido con ropas muy provocativas para seducirme, para darme el último golpe con el que finalmente yo caería en la trampa de aquella oscura seducción. Ella era muy guapa y su cuerpo, ni se diga. Mi papá hasta eso tenía muy buen gusto, pero aún así, la culpa me llenaba el pecho de saber que era mi madrastra, a quien yo tenía enfrente y a quien yo estaba a punto de poseer en mis brazos. Araceli se pasaba las manos por su piel, acariciándola, y se mordía los labios. Ella caminó hacia mí con sus tacones y se acostó. Me dijo al oído que ella quería estar conmigo toda la noche y muchas noches más. Me prometió que mi padre jamás se enteraría. Además, a él ya no le importaba, porque él ya tenía a otra mujer. Araceli me dijo que desde hace tiempo se había fijado en mí y que ya no podía más con aquel intenso deseo. Yo estaba cegado por un sentimiento, mejor dicho, por un instinto que me dominaba por completo y que me haría rendirme esa noche entre los besos y las caricias de Araceli. La adrenalina nos llevó a un nivel insospechado de pasión que terminó y culminó en un inmenso y placentero vacío. Aquella noche no sería única, tal y como Araceli lo había dicho, pues una y otra vez, cuando mi padre se iba por las noches, Araceli y yo nos entregábamos en cuerpo y alma. Yo ya estaba perdidamente enamorado de una mujer que me llevaba con 16 años de edad y que, para ser peor, era la esposa de mi padre. La experiencia de Araceli y su belleza para mí eran algo irresistible, y no me importaba que fuera la mujer de mi padre. Yo estaba dispuesto a pelear contra él, si fuera necesario, con tal de sacar a la luz y defender mi amor por Araceli. Sin embargo, ella me decía que tuviéramos paciencia, que cada cosa a su tiempo. Araceli me pedía un par de meses de tiempo. Ella decía que las cosas se iban a poner en su lugar, si no, ella se encargaría de ponerlas. Yo no entendía a qué se refería con eso, pero fui notando cosas que me parecían cada vez más raras. Mi padre de pronto comenzó a enfermar de la misma manera que mi madre. Él se la pasaba en la cama, ya no iba a trabajar, vomitaba todo el tiempo, y en el seguro social se la estaban haciendo muy tardada para que lo vieran los especialistas. Había algo muy raro en todo aquello. Yo no era un tonto, y comencé a sospechar de que Araceli tenía algo que ver con lo que le pasaba a mi papá. Y es que ella, cuando decía que era cuestión de tiempo para que nada nos estorbara en nuestro amor, ella lo decía con un tono de malicia que me estaba haciendo pensar que ella tenía algo que ver con lo que estaba ocurriendo. Traté de quitarme por un momento la venda del amor por Araceli, la cual me cegaba los ojos, y traté de ser lo más consciente posible. Además me preguntaba por qué ella le rezaba tanto a aquel demonio, por qué ella era una especie de bruja. Alguna evidencia debía yo encontrar que me diera las respuestas que necesitaba. Así que esperé a que llegara un día de consulta médica para mi papá. Araceli se lo llevó en el auto, y la casa se quedaría sola por cerca de 3 horas. Tiempo suficiente para que yo pudiera buscar evidencia dentro de su habitación. Busqué debajo de la cama, en los closets, en los cajones, pero nada. Y luego fui a donde Araceli tenía el altar al demonio extraño al que tanto le rezaba. Y con miedo y todo, pero revisé la veladora, las flores, hasta el último detalle, pero nada, todo limpio, no había evidencias por ninguna parte.
Me sentía rendido y decepcionado. Ya me disponía a marcharme, cuando al ver detalladamente la imagen del demonio, la cual se encontraba enmarcada, había un pequeño resalte sobre el papel en el que estaba impreso, como si hubiera algo oculto tras la imagen. Tomé de inmediato el cuadro, lo revisé por detrás y con cuidado saqué los 4 clavos que sostenían la parte trasera y por fin pude sacar la imagen del marco. Lo que encontré me voló la cabeza, me aterró y me hizo sentir náuseas y un terrible miedo. Pues aquello que creaba el resalte era una tarjeta pequeña con la misma imagen de aquel demonio, pero al reverso, sobre una zona de color blanco, estaban escritos con sangre los nombres de mi madre, el mío y el de mi papá. Con eso todo cobraba sentido, y mi corazón se quebró al saber que Araceli había embrujado a mi madre y por eso había muerto. Ella la mató para quedarse con mi padre. Estoy seguro que también a él le dijo que era cosa de tiempo para que estuvieran juntos, pero seguro mi padre era tan imbécil que no supo que Araceli estaba embrujando a mi mamá. Él solo pensaba en su propio placer. Ahora yo odiaba a mi padre y sabía que él se merecía todo lo malo que le estaba pasando, porque él permitió que mi mamá muriera. Eso no tenía el perdón de Dios y tampoco el mío. Así fue que me di cuenta también que Araceli me había embrujado para que me enamorara de ella. Ella quería vengarse de mi padre, ella quería destruirnos a todos. A mi mente vinieron ideas horribles, y la rabia que sentía me cegó y me llevó a ejecutarlas. Yo tomé la tarjeta que estaba manchada con sangre y reté al demonio de la imagen que Araceli tanto adoraba. Sin pensarlo me pinché un dedo para que corriera mucha sangre, con la que prácticamente empapé aquella tarjeta que contenía nuestros nombres. La tarjeta se llenó tanto de sangre que estos desaparecieron. Así tomé un objeto pequeño y sobre la sangre fresca escribí el nombre de mi padre y el de Araceli. Yo le pedía a aquel demonio que si su poder era tan grande, yo lo retaba a que acabara con Araceli, que la matara de una forma cruel y despiadada. A cambio yo le entregaba la vida de mi padre. Para mí esos dos merecían lo peor de esta vida, eran un par de escorias. Coloqué la tarjeta nuevamente detrás del cuadro y dejé todo intacto tal y como estaba. Limpié la sangre que había caído al piso y me retiré a mi cuarto para tomar todas mis cosas, subirlas a mi auto y largarme de esa casa para nunca más volver. El amor que yo sentía por Araceli se desvaneció al instante, y sé que aquel demonio escuchó mis plegarias y le pareció muy buena mi oferta. Pasaron 2 semanas y mi otro hermano, que vivía en las afueras de la ciudad, me llamó llorando y desconsolado. Estaba roto del alma. Él me hizo saber que tanto mi padre como Araceli habían muerto. La noticia me dejó helado y me hizo sentir mucho miedo de pensar que mi petición a aquel demonio era real y se había cumplido. Aquella entidad me había escuchado. Mi hermano, quebrado de su voz, me contó que Araceli enloqueció una noche antes y parece ser que cerró todas las ventanas de la casa y abrió las llaves del gas. Mi padre, que dormía, no se alcanzó a dar cuenta del aroma ni de lo que ocurría. Araceli se fue a acostar junto a él, y era cosa de tiempo para que la acumulación del gas junto con la veladora que Araceli siempre tenía prendida en el altar al demonio crearan una detonación, y así el mismo infierno en aquella casa donde se había vivido tanto odio, tanta traición, tantos engaños. Con aquel fuego se extinguieron sus vidas, y aquel capítulo aberrante en el que los instintos habían dominado las mentes de mi padre, de Araceli y hasta la mía. Todos fuimos víctimas en este caso, y a la vez culpables, pero yo logré ser más astuto y salir de esa situación, aunque para muchos lo que sucedió fue mera obra de la locura de Araceli, quien quiso vengarse de mi padre y quien quiso también acabar con su vida por la tristeza. Yo creo que aquel demonio sí influyó en los hechos. Estoy seguro que él escuchó mi petición. Pero a veces no quisiera pensar así, porque eso implica que algún día yo pagaré ese karma, y quizá me llegue una muerte lenta, cruel y dolorosa, pero sobre todo, una eternidad en el infierno, donde me vería cara a cara con el mismo demonio, todo por haber hecho pagar su karma a Araceli y a mi padre.